Primera web conferencia, curso de antropología filosófica. Vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a tener la presentación, la agenda del curso, la explicación de la guía de actividades, el mismo desarrollo de la web conferencia, preguntas y tomar algunos puntos como varios. Dando inicio, procedemos con el primer punto, que es el saludo. Bienvenidos al curso de Antropología Filosófica, estimados estudiantes. Es un placer darle la bienvenida a la web conferencia de este curso de Antropología Filosófica. Mi nombre es Eugenio Escorcia, soy licenciado en Filosofía, magíster en Educación. Actualmente me desempeño como docente de horas cátedra en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAC, adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades, EXA, de la zona Caribe del CECAX Córdoba. Eh, bueno, le hablaré un poco de mí. La filosofía, como mi profesión es licenciado en filosofía, para mí eh, no es un solo conocimiento abstracto. Concibo la filosofía como una práctica de vida, de reflexión y argumentación que nos invita a comprender la realidad de manera crítica y asimismo de una manera transformadora. Mi objetivo en este curso es guiarlo a través de un recorrido intelectual que les permita a ustedes pensar mejor, acumular argumentos sólidos y a reflexionar profundamente sobre los grandes temas de la existencia humana. Como tutor de este curso, estoy aquí para acompañarlos en cada paso de su aprendizaje. No duden en contactarme a través de mi canal de Skype que está habilitado en el aula. También lo pueden hacer por el foro. Si tienen alguna duda o mensajería interna para aclarar conceptos, estoy aquí para orientarlos en la metodología y proporcionarlos una retroalimentación sobre sus avances. Entonces, cada uno de ustedes puede encontrar las razones y los recursos para pensar de una manera más crítica, fundamentada. Espero que disfruten de esta experiencia académica que les permita describir nuevas formas de ver el mundo y sobre todo comprenderse mejor a sí mismo. Como lo decía el gran filósofo Immanuel Kant, separe aude, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Continuamos con la agenda del curso de antropología filosófica. Vamos a hacer una breve explicación de qué consiste esta agenda y posteriormente continuamos. Bueno, la agenda del curso de antropología filosófica eh, existe en unos momentos. Ya se le dio cumplimiento el momento inicial que correspondió a la tarea 1. Tenía como nombre análisis comparativo de las concepciones filosóficas del ser humano en la historia. Esta primera tarea, ustedes como estudiantes debían realizar un análisis comparativo de las concepciones filosóficas que se ha tenido sobre el ser humano a lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta la edad contemporánea. Este análisis debía tomar en cuenta los contextos sociales, políticos y culturales de cada época. La tarea también buscaba que ustedes como estudiantes identificaran cómo las diferentes maneras de pensar o filosofía abordan cuestiones fundamentales como la naturaleza humana, la razón, la libertad y la sociedad. Y el objetivo de esa actividad era diagnosticar el conocimiento previo de ustedes sobre temas que le permiten
comenzar a pensar críticamente sobre las diferentes perspectivas del ser. Era una actividad independiente, tenía un peso evaluativo de 25 puntos. Esta actividad se le dio inicio el 14 de octubre y finalizó el 27 de octubre. La retroalimentación fue a partir del 28 de octubre hasta el noviembre y ya esa actividad se encuentra calificada. Posteriormente se da el momento intermedio que corresponde a la tarea 2, que tiene como nombre Construcción Multimedia de Mapa Conceptual sobre Lenguaje, Cultura y Simbolismo. Esta tarea, que es la que está actualmente vigente, buscan que ustedes, los estudiantes, deben de elaborar un mapa conceptual digital que integre conceptos claves sobre el ser humano como animal simbólico, la función del mito, el rito, el lenguaje, y cómo estos conceptos se vinculan con otras dimensiones del ser humano, como la ética, la espiritualidad. Y ustedes como estudiantes deben de analizar y utilizar herramientas como el Tool o alguna similar para crear este producto que se le está solicitando. El objetivo de esta actividad que está actualmente presente es que ustedes como estudiantes visualicen y se organicen de forma clara los principales conceptos estudiados en el curso. Y esto le va a permitir establecer conexiones entre otros elementos filosóficos que son fundamentales y relacionados con la condición humana. Es declarar que esta actividad es de independiente, individual, tiene un peso evaluativo de 150 puntos. Y las fechas importantes aquí que esta actividad se le dio inicio el 28 de octubre de 2025 y finaliza el 30 de noviembre de 2025. Y la retroalimentación estará disponible del 1 de diciembre al 7 de diciembre. Posteriormente viene la tarea número 3, que es la elaboración reflexiva de videos sobre ética y espiritualidad que en la vida cotidiana. Ustedes como estudiantes deben de realizar un video reflexivo de 5 a 7 minutos en la que discutan los aspectos de ética y espiritualidad en la vida cotidiana. Este video debe estar basado en ejemplos concretos y reales de la vida diaria, ejemplo en familia, comunidad o situaciones sociales. Y debe presentar una reflexión filosófica sobre cómo estas dimensiones del ser humano se manifiestan en diferentes contextos. El propósito tiene una finalidad de esta actividad. Es que ustedes como estudiantes desarrollen una comprensión profunda de cómo la ética y la espiritualidad están presentes en las decisiones y acciones cotidianas del ser humano y cómo estos conceptos pueden ser analizados filosóficamente. Es una actividad también de tipo independiente, es decir, individual. Tiene un peso evaluativo de 200 puntos y la fecha importante de inicio es el 1 de diciembre y finaliza el 26 de enero, y el 27 de enero es la retroalimentación al 31, perdón, 27 de diciembre al 31 de enero. Y por último se encuentra el momento de la evaluación final, es la tarea número 4. Ustedes van a hacer un diseño creativo y presentación sobre el diálogo intercultural y la condición humana. Esta actividad recoge y o toma como los resultados de aprendizaje 1, 2 y 3. Y esta actividad es una actividad final. Ustedes como estudiantes deben diseñar una página web sencilla utilizando plataformas como Wix, Google Sites o PowerPoint que comparen diferentes como visiones como la indígena, afrocolombiana, oriental, etcétera,
en relación con la condición humana. ¿Qué se busca? Se busca que este proyecto de la tarea final busque integrar las ideas aprendidas en las tareas anteriores y presentar un análisis intercultural sobre el ser. Es una actividad individual, tiene un valor de 125 puntos y está disponible a partir del 27 de enero y finaliza el 9 de febrero. Y la retroalimentación va del 10 al 14 de febrero. Bueno, chicos, continuando con esta explicación de la agenda, hay una distribución de peso evaluativo. Recordemos que la tarea 1, 2 y 3, estas tareas representan el 75% de la evaluación del curso, ya que se enfoca en desarrollo de habilidades de análisis crítico, argumentación y un debate fundamentado. Ahora, la tarea 4 es la tarea final, que representa un 25% restante y se enfoca en una síntesis de los aprendizajes y las capacidades de comunicar públicamente el conocimiento a través de una plataforma digital. ¿Qué recomendaciones les doy a ustedes? Primero, una planificación semanal. Yo los invito a que se organicen semanalmente, sí, semanalmente para cumplir con la tarea de lectura, de elaboración de borradores, revisar sus aportes. Como una segunda recomendación, el cumplimiento de criterios. Los invito también a que se deben de seguir todos los criterios descritos en cada guía de actividades. Deben de hacer una verificación de plazo, revisar periódicamente la agenda, los plazos de entrega que se muestran en la plataforma para evitar retrasos en las actividades. Bueno, vamos a darle continuidad y nos encontramos con el tercer punto que vamos a tratar, lo que es la guía de actividades. Eh, el objetivo principal de esta tarea es que ustedes como estudiantes, como se dije anteriormente, desarrollen una comprensión profunda sobre la condición humana a través de las dimensiones simbólica, ética, corporal y espiritual en un diálogo intercultural con diferentes cosmovisiones. ¿Y esto con qué objetivo? Para lograr, a ustedes se les pide que construyan un mapa conceptual digital que ilustre la relación entre conceptos claves como el ser humano, como un animal simbólico, la función del mito, el rito, el lenguaje y las dimensiones éticas y espirituales que configuran nuestra forma de vivir y entender el mundo. La tarea 2 no se centra en representar estos conceptos, sino también en conectar estas ideas con ejemplos culturales específicos que les permite una interacción más eficaz, más amplia de la condición humana a través de diversas culturas y como visiones. La tarea tiene unos pasos. El paso primero son unas lecturas recomendadas. Antes de empezar con el diseño del mapa conceptual, es fundamental que realicen las lecturas recomendadas. Estas lecturas proporcionan las bases teóricas para comprender los conceptos que son clave que luego van a ser representados en ese mapa conceptual. En los textos recomendados se encuentran autores como Amegual, González, entre otros, y cada uno de esos textos ofrece una visión crítica de la antropología filosófica, el ser humano como animal simbólico, y cómo los elementos como el mito y el rito juegan un papel fundamental en la construcción de sentido en las culturas humanas. ¿Qué debe hacer durante la lectura? Toma notas de los conceptos principales que aparecen en los textos. Presta atención
a las definiciones de cuerpo, símbolo, mito, rito, lenguaje, entre otros. Van a subrayar ideas clave que conecten la teoría con ejemplos culturales reales. Por ejemplo, observa cómo el mito no solo se discute a nivel filosófico, sino cómo se manifiesta en las cosmovisiones indígenas o religiones orientales. Esta etapa te prepara para construir el mapa conceptual, ya que te proporcionan los fundamentos teóricos necesarios para relacionar los conceptos entre sí de manera lógica y coherente. Como segundo paso, vamos al diseño del mapa conceptual. Una vez hayas comprendido los conceptos a partir de la lectura, comienza a crear tu mapa conceptual utilizando herramientas digitales como el Zenastur o Canva, entre otras. Pero tu mapa conceptual. Un mapa conceptual es una representación gráfica que organiza y conecta conceptos de manera visual. En este caso se busca representar las interacciones entre el ser humano como un animal simbólico y las funciones del mito, rito y lenguaje en diferentes culturas. La estructura del mapa. El mapa debe incluir los conceptos principales y sus relaciones. Algunas ideas pueden organizarse visualmente. El ser humano como animal simbólico, este concepto es fundamental, ya que se refiere a cómo los seres humanos utilizan símbolos como el lenguaje, los mitos, los ritos, para dar significado a su existencia. La función del mito, rito y lenguaje. Los mitos y ritos son elementos culturales fundamentales que ayudan a la persona a entender su entorno, mientras que el lenguaje es el medio por el cual se comunica estos significados. Ahora, conexiones con otras dimensiones. Ya estaremos hablando aquí de cuerpo, ética y espiritualidad. Aquí deberán explicar cómo estos conceptos interactúan. El cuerpo es el vehículo donde se materializan los símbolos y los ritos. La ética se conecta con las decisiones y el comportamiento humano, mientras que la espiritualidad se refiere a la relación del ser humano como lo trascendental. ¿Qué debe incluir usted en su mapa conceptual? Imágenes. Deben de asegurarse de incluir imágenes ilustrativas como iconos, símbolos o ejemplos prácticos o prácticas culturales que ejemplifiquen cada concepto. Esto no solo va a enriquecer el mapa visualmente, sino que también va a facilitar la comprensión del sistema. Y debe haber una conexión cultural. Además de los conceptos filosóficos, de incorporar ejemplos culturales como rituales, indígenas, mitos, afrocolombianos, simbolismo religioso, para que puedan vincular estos conceptos con realidades concretas. El paso 3 se hace una explicación escrita del mapa conceptual. Y esto se contempla de 1 a 2 páginas. Una vez tenga listo su mapa conceptual, escribe una explicación detallada de 1 a 2 páginas en la que van a explicar brevemente los conceptos representados en el mapa, qué significa cada uno de los conceptos clave, mito, rito, lenguaje, etcétera. Van a relacionar el contenido del mapa con manifestaciones culturales de su entorno o de cultura estudiada. Aquí se puede hablar de cosmovisión indígena, de las prácticas simbólicas colombianas o de la filosofía oriental. Este paso es clave ya que conecta la teoría con ejemplos culturales y concretos. Eh, Deben expresarse con elementos que ayudan a interpretar la condición humana, una reflexión
sobre cómo las dimensiones simbólicas, éticas y espirituales influyen en la comprensión de lo que significa ser humano y cómo se manifiesta en diversas culturas. Como cuarto paso, esto sí es clave, y es la participación activa en el foro colaborativo. Una vez que hayas contemplado tu mapa y la explicación escrita, yo los invito a que comparten sus avances en el foro del curso, ya que esto les permite recibir retroalimentación de sus compañeros y del docente, lo cual va a enriquecer la comprensión del tema. Asimismo, los invito a comentar los aportes de sus compañeros, responden a las reflexiones y establezcan un diálogo que permitan ampliar la comprensión sobre la diversidad cultural y simbólica del ser humano. El quinto paso, la revisión final y la entrega. Verifiquen que todo esté en orden, alguna revisión de coherencia, que tu mapa y la claridad de la conexión de los conceptos. Revisa la ortografía y entrega el mapa ya sea en formato Word o PDF con la imagen de ese mismo. Puede ser la captura de pantalla o el link de la revista que sea. Hay unos criterios de evaluación que está la claridad y la coherencia, eh, la participación en el foro, la calidad visual del mapa conceptual. ¿Qué más puedo decir de esta guía? Bueno, los invito a que trabajen, miren la guía detalladamente. Vamos a darle continuidad. Ya hemos explicado en qué consiste la guía de actividades y vamos a darle continuidad al desarrollo de la conferencia. Hoy nos atañe el aprendizaje 2, comprender enfoque y argumentos del debate sobre la definición de las marcas. Ah, no, perdón. Sí, ya estamos acá. Nos toca, sí, vamos a trabajar lo que es un poco, a dar a conocer lo que es un poco de lo que es la antropología filosófica. Bueno, hasta el momento no hay nadie conectado. Espero que se conecten. Vamos a hablar la introducción a la antropología filosófica. Y vamos a partir de la primera lectura que es de el señor Gabriel Amegual. Él entiende la antropología filosófica como un recorrido histórico de problemas que siguen interpelando en el presente. Por eso la historia se estudia porque sigue hablando en la actualidad. No es un museo de autores, sino un archivo vivo de argumentos para pensar lo humano hoy. Igual explica que ha elegido en su escrito un número cierto de escritores, autores, cuya aportación puede leerse como por capítulo de una antropología filosófica en sus hacerse, es decir, como piezas que al articularse dan un mapa de la cuestión del ser humano. Igual eh, nos da un significado que la antropología filosófica procede del griego antropos, que significa ser humano, y más luego discurso o estudio. Por lo tanto, que etimológicamente el significado básico, antropología sería el estudio razonado del ser humano. Esta aclaración etimológica solo enmarca el campo,
lo propio de la antropología filosófica es ir más allá de escribir hechos, de preguntar su, su significado, donde se debe articular una comprensión unitaria y única del humano. El objeto de estudio, como lo afirma Amengual, toma como objeto la facticidad del ser humano y a partir de ella indaga su sentido. Es decir, que parte qué somos y hacemos, eso significa la corporalidad, que el lenguaje, el trabajo, la institución, el arte, la religión, la ciencia, para elaborar qué significa ser humano. De este modo, el dato empírico no se niega, solamente se interpreta filosóficamente. Y por lo tanto que este enfoque es filosófico y plural, lo que caracteriza a Megual como reflexivo, comprensivo, hermenéutico, histórico, pragmático y crítico. Ahora, ¿cómo trabajar la antropología filosófica? Bueno, sabemos ya que la antropología filosófica está ligada, o más bien que aporta un marco conceptual a las ciencias humanas, a la psicología, a la biología, a la sociología, a la historia, y ofrecen datos y modelos como la experiencia personal y compartida. Y esto logra conectar en coherencia con un método que se describe como reflexivo y hermenéutico, enmarcado por un sello fenológico que orienta la atención a lo vivido y a su descripción hermosa. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, ¿qué es la antropología filosófica? Ya sabemos que estudia al ser humano para determinar su naturaleza, ¿cierto? Bueno, estudia al ser humano para determinar su naturaleza o esencia, en este sentido, su existencia. En palabras de Amengual, la antropología filosófica no se limita a describir lo que hay sobre el humano. Parte de datos biológicos, históricos, sociales y culturales. Y lo interpreta para comprender su sentido, su entidad, cómo se ha ido forjando históricamente y hoy sigue hablando en la actualidad. Por eso Amengual organiza su escrito, su libro, con un recorrido de muchos autores eh, que parte de un inicio de un giro post-hegeliano, liberalismo, fundadores del siglo XX y críticos. Ahora, continuando con la presentación, aquí podemos ver que el problema de la naturaleza humana, que es propio del ser humano y que lo distingue de otros seres vivientes. Esta diapositiva resume la clave didáctica, tipo de respuesta que la antropología filosófica dice. Primero, la perspectiva griega. Vamos a citar a Aristóteles, que considera como un animal racional. El ser humano se define dentro del género animal y se distingue por el lobo. Además, es animal político que no vive en comunidad, es una bestia o un dios, entre comillas. Esta tesis se vincula razón y sociabilidad. El habla, que es el lobo, hace posible deliberar sobre lo justo y lo justo. Y de ahí la polis. Pero desde una perspectiva judeocristiana,
criatura divina, imagen de Dios, que subraya la dignidad y la dimensión espiritual. En Agustín, la creación es ex nihilo y para explicar el despliegue temporal de la naturaleza introduce unas reacciones seminales que son semillas causadas. Dios crea todo de una vez, pero deposita gérmenes de desarrollo que afloran en la historia. Esta posición lo vincula a la tradición creacionista, pero no es fijismo literal. Pero también podemos verlo de una perspectiva naturalista positivista, que define el humano por su capacidad técnica de fabricar herramientas, animal que hace herramientas, aforismo defendido desde Franklin, Berzón, eh, resalto la inteligencia como la facultad de fabricar herramientas y de hacer herramientas para hacer herramientas. Por lo tanto, que la antropología filosófica discute esta reducción en proveer, ¿sí? Otras dimensiones como lo que la ética, simbólica y la parte espiritual. Ahora, pero tenemos también de la perspectiva espiritualista de Schiller, que considera al humano como lo humano, digamos que se comprende por el espíritu y la persona, no cosas, ni simplemente individuo, sino unidad concreta de acto que no se reduce a procesos psíquicos o biológicos. Schiller subraya incluso la capacidad ascética de decir no a los impulsos que son dominio y orientación de la vida por el espíritu. Esta perspectiva, digamos, no son excluyentes. La antropología filosófica, como igual, dialoga críticamente con todas para pensar una unidad compleja del humano, que es biológico, social, simbólico, histórico y espiritual. Pero tenemos también sobre el origen, que es el creacionismo, fideísmo y lo que es el evolucionismo. En el panel de derecho contrastan dos marcos explicativos. Creacionismo, fíjense, y estos sostienen que las especies, ojo, sostienen que las especies fueron creadas por Dios y no cambian, algo que es fijismo. Como marco amplio, el creacionismo afirma la creación de ex nihilo y la dependencia constante del creador. Agustín es un referente clásico, aunque, repito, su exegénesis del Génesis como ration feminale matiza cualquier filismo bíblico. Encontramos también el evolucionismo de Darwin. Las especies cambian por selección natural. Hay unas variaciones heredables ventajosas, se conserven y otras se parecen a lo largo de generaciones. La filogenia humana se explica por ascendencia común, no por una escala lineal de mono al hombre, típico ecográfico que conviene corregir. Eh, ¿Qué más? Bueno, el enfoque de la antropología filosófica, no hay que aclarar que no es de dato empírico, eso es tarea de la ciencia, sino que esta pregunta los supuestos y el sentido de cada marco, por ejemplo, la dignidad humana, en clave creacionista, o la continuidad biológica en clave evolucionista, y cómo se integra en una comprensión filosófica del humano. Sobre la ciencia o naturaleza, vuelve, citamos a Aristóteles, el encuadro inferior explica cómo Aristóteles
tres tesis complementarias que más adelante le vamos a debatir, explicar, que es el morfismo. El ser humano es compuesto de materia, cuerpo y forma, que es el alma. El alma es racional, eh, es forma del cuerpo, principio de vida y de facultades, es nutritiva, sensitiva e intelectiva. El alma racional, la racionalidad distingue específicamente a la especie humana dentro del género animal. Como animal político, la sociabilidad no es un accidente, sino algo natural. Y de ahí la idea de que solo un Dios es un idiota, podría vivir fuera de la comunidad. En Aristóteles, racional y político, digamos que se implica en el logo, porque se habla que delibera sobre lo justo y lo justo, y que se fundamenta la vida común. Esto refuerza que la naturaleza no equivale a lo meramente biológico, sino a la totalidad de potencia o la que realizamos nuestra forma de vida. Continuamos. Ok. Encontramos también a Nietzsche. Con Nietzsche abre la tesis de que el hombre es natural y biológico, con instinto y tendencias de autoconservación. Nietzsche parte efectivamente de la vida, pero deja claro que el impulso básico no es la mera conservación, sino la voluntad de poder. La vida quiere crecer, intensificarse, afirmar su crítica a las morales de resentimiento, que convierte a la debilidad en virtud y lo ideal en ascética, y que él mismo denuncia cómo ciertas formas de religión y moral han negado lo corporal y lo pasional, que enferman la vida y produce un hombre reactivo. Por lo tanto, que la antropología filosófica encuentra aquí dos aportes decisivos. El primero es una relectura valorativa de los afectos, no son solo estorbo de la razón. Y dos, la noción de autotrascendencia, el superhombre como un símbolo de superación creativa de sí. Si hacemos una relación con su lectura de Amengual, esto integra el momento vitalista y obliga a pensar lo humano sin dualismo degradante del cuerpo. Pero también encontramos la postura del historicismo, Ortega y Gasset, y Gaite. eh, el recuadro recuerda que el ser humano hace historia y se configura en ella. Dilthey nos dice que la vida humana es comprensible dentro de la ciencia del espíritu y que requiere una comprensión hermenéutica, más que una explicación causal. Mientras que Ortega resume la tesis en su fórmula: yo soy, yo y mis circunstancias. Aquí quiere decir que la persona se configura en diálogo con un mundo histórico de creación, perdón, de creencia, de usos y proyectos. Que en una tradición antropológica no hay naturaleza humana desnuda, sino naturaleza en forma histórica. Porque aquí recordamos la cita de Amengual, eh, utiliza este bloque para fijar un rasgo de fondo. Antropología filosófica es histórica y hermenéutica, que interpreta la factibilidad humana en su devenir y como esencial, pero como una esencia inmóvil. También tenemos a Max Scheler, que nos habla de ese espiritualismo. Scheler es para mí igual fundador de la antropología filosófica contemporánea, porque distingue niveles de lo
viviente. Aquí estamos hablando de impulso vital, sensibilidad, inteligencia práctica y por encima el espíritu que hace que el ser humano una persona. Persona no es individuo ni cosa, sino unidad de acto capaces de verdad, de valoración y amor. Por eso su célebre Ardo Amoris, de ahí los rasgos de la cita de la diapositiva: autonomía existencial, autoconciencia y capacidad de decir no. Y los impulsos que son dominio, apertura total. Por lo tanto, que la lección para la antropología filosófica, lo humano no se agota en lo biológico ni en lo físico, ni en lo psíquico. Hay una dimensión espiritual que funda libertad y responsabilidad. Pero también encontramos lo que es el simbolismo de casi ser. Este define en su simbolismo al hombre como un animal simbólico. No accedemos al mundo en bruto, sino mediado por símbolos, lenguaje, mito, arte, religión, ciencia, que cada forma simbólica configura un mundo. Antropológicamente, esto significa que el humano se realiza en trama de sentido que producimos y habitamos para amenguar, casi ser equilibran y Achille, rescata la creatividad y la espiritualidad sin romper con la historia y la cultura concreta en la que los símbolos se generan. Y tenemos al dualismo que Descartes. El bloque recuerda la división de alma-cuerpo, la recógnita que es pensante y la extensa que es corporal. Históricamente, Descartes fijó una antropología dualista que dio gran impulso a la ciencia físico-matemática al liberar el cuerpo para el análisis mecanicista, pero dejó el problema de la interacción mente-cuerpo. Y aquí que la antropología filosófica lee este episodio como un momento fecundo y problemático. Fecundo, ¿por qué? Porque permite a la ciencia moderna, y problemático porque incide lo humano y empobrece la comprensión de la unidad psíquico-corpórea, que después intentará reconstruir otras corrientes: Aristóteles el individuo, fenomenología, filosofía de la mente contemporánea. También tenemos aquí lo que es el marxismo. Este cuadro asienta a subrayar la centralidad de las relaciones sociales de producción en Carlos Marx. Eh, no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida social que determina la conciencia. Y esta praxis, en condiciones materiales concretas, forman nuestras categorías, deseos y valores. La esencia humana no es una sustancia íntima, sino conjunto de relaciones rigurosamente leído. Y esto corrige dos tentaciones. Primero, el idealismo, sí, el idealismo, que hace una psicología de la sociedad. Y dos, el naturalismo, que reduce al humano a la biología, y que para la antropología filosófica Marx recuerde que la libertad, la moral o la cultura tienen condiciones sociales y que hay que pensar lo humano en clave de emancipación. ¿Qué quiere decir? Crítica de la alineación. Tenemos Spencer, que es el naturalismo. El naturalismo sostiene que todos los rasgos humanos pertenecen al orden natural y, por tanto, son explicables por la ciencia de la naturaleza. Para Spencer, propuso una teoría evolucionista general, no limitada a la biología, y acuñó supervivencia del más acto. La antropología filosófica toma de aquí la continuidad entre humano y naturaleza, pero advierte dos riesgos. Primero, el, re- el, re- el reduccionismo
confundir explicación, que es una, sí, primero el reduccionismo, que es confundir explicación causal con comprensión de sentido, y dos, la derivación ideológica del darwinismo social, que es elevar a norma moral un hecho biológico. Como con Amegual, la ciencia ilustra, la filosofía integra y evalúa. Siguiendo, nos vamos a encontrar con Heidegger en su existencialismo, ser para la muerte, traduce el núcleo hegeliano, el Dasein, existe como posibilidad que debo asumirse o que debe asumirse, es su muerte propia, no deleganable, ni se puede reemplazar, es la posibilidad de la imposibilidad de seguir existiendo. La anticipación lúcida de esa posibilidad no mórbida, sino sobria, abre a la autenticidad. Vivir cada hora como propio, no dictado por impersonal o en sí. Este punto es antropológicamente potente. Lo humano no se define porque es, sino por cómo existe, por decisión, por proyecto, por cuidado. Y el mapa de Amengual, Heidegger, figura entre los criterios. ¿Y cuáles son sus criterios? El criterio que desmarca los registros y desplaza la pregunta a la existencia. Una existencia concreta y temporal. Y por último tenemos a Charles Taylor. Taylor coloca en el centro la política del reconocimiento. Las entidades son dialógicas y pueden ser dañadas por las malas reconocidas que hieren la autoestima a la agencia, y de ahí su defensa del multiculturalismo nacional. Eh, es una igual dignidad y reconocimiento de forma de vida, de lengua, de tradiciones, de minoría, pueblo indígena, minoría étnica, religioso, y que están buscando términos justos de interacción dentro del Estado. Filosóficamente, Taylor reinterpreta la autenticidad no como capricho subjetivo, sino como fidelidad a fuente de valor compartida y discutible públicamente. Para la antropología filosófica, su aporte es doble. Primero, conecta identidad personal con unos marcos culturales de sentido, y dos, hace explícita la dimensión ética y política de toda antropología. Bueno, continuando con el proyecto filosófico de Aristóteles y Platón, desde su antropología filosófica, tenemos primero que todo el problema del ser humano en Platón. En la antropología filosófica, la cuestión del ser humano es bastante fundamental, ya que se trata de comprender la esencia del hombre y su lugar en el mundo. A través de la teoría de las ideas, Platón presenta una visión dualista de la existencia humana, donde el ser humano se entiende como un compuesto de cuerpo y alma. Este dualismo, que ha influenciado profundamente la tradición filosófica occidental, establece una distinción radical entre el mundo sensible, que es el mundo físico y material, y el mundo inteligible, que es racional y eterno, donde el alma busca su esencia, retorna al mundo de la idea que representa, digamos, que representa la verdad perfecta. Por lo tanto, Platón hace una división entre cuerpo y alma.
Platón, inspirado por su teoría de la idea, plantea que el ser humano está compuesto por dos realidades que pertenecen a esferas diferentes, el cuerpo y el alma. Mientras que el cuerpo está ligado al mundo sensible, es decir, a lo material, corruptible y hemífero, el alma pertenece al mundo de las ideas, un reino de perfección, inmutabilidad y eternidad. Por lo tanto, que la relación que hay entre cuerpo y alma, según Platón, es accidental y provisional. Es decir, el alma no encuentra un lugar natural en el cuerpo, sino que está temporalmente atrapada en él. Lo más propiamente humano en este marco no es el cuerpo, sino el alma. Es la fuente de lo que nos hace verdaderamente humanos. La capacidad de pensar, reflexionar y buscar la verdad. Para, para Platón, el cuerpo representa una prisión para el alma, porque el cuerpo atrae al alma hacia los placeres sensoriales y las distracciones materiales hacia el alma. Y esto la desvía de su verdadera función. ¿Y cuál es la verdadera función? La búsqueda de la sabiduría. El alma, que es inmortalidad, trascendencia y purificación. Uno de los elementos fundamentales de la filosofía platónica es la concepción de que el alma es inmortal, a diferencia del cuerpo que es mortal y perecedero. El alma trasciende la muerte, lo que implica que la vida humana no termina con la desaparición física. Esta inmortalidad está ligada a la capacidad del alma para completar la ciudad. El alma, en su estado más puro, es capaz de conocer las realidades trascendentales que constituyen la verdadera realidad. Además, Platón introduce la idea de transmigración del alma. Es una influencia pitagórica y orfista, y que según esta visión, el alma tras la muerte, si el alma tras la muerte del cuerpo, se reencarna en otro cuerpo, continuando su proceso de purificación y ascenso hacia una existencia más perfecta. Esta transmigración implica que las acciones y virtudes de un ser humano durante su vida determina el estado de alma en la próxima vida. Por lo tanto, el alma, a pesar de ser inmortal, eh, puede ser contaminada o arrastrada por los deseos y pasiones del cuerpo. Platón aquí enfatiza que en su contacto con el mundo material, el alma puede perder su pureza y alejarse de la verdad. La filosofía, el pensamiento racional, perdón, y la reflexión son los medios que el alma debe utilizar para purificarse, desprendiéndose de las pasiones y retornando a su naturaleza racional y divina. Este proceso de purificación es fundamental para alcanzar el conocimiento verdadero
y en última instancia la unión con lo divino. Pero esto está aquí porque existe la división tripartita del alma. La, la razón, irascibilidad y consustancia. Platón en su obra La República introduce una visión tripartita del alma humana que divide el alma en tres partes, cada una con una función distinta. Primero, el alma racional es la parte inmortal y divina del alma que se encuentra en el cerebro. Esta parte del alma busca la sabiduría y la verdad y debe gobernar las otras dos partes del alma. La virtud de esta parte es la prudencia y la capacidad de tomar decisiones basadas en la razón. El alma irascible está relacionada con el coraje, las pasiones nobles y la fuerza moral. Esta parte se encuentra en el pecho y es responsable de las emociones como la ira y el valor. Su virtud es la fortaleza que permite que el individuo actúe con valentía ante las dificultades. Y por último tenemos la arma consumible. Esta parte del alma situada en el vientre está vinculada a los deseos sensoriales y a las pasiones bajas como el deseo sexual, el hambre o la sed, y que la virtud de esta parte es la templanza porque permite moderar los deseos y controlar las pasiones del ser humano. Ahora, según Platón, eh, la moralidad y el tipo de personalidad de un individuo depende de la predominancia de estas tres partes del alma. Si un alma racional predomina, el ser humano será sabio y justo. Si el alma irascible es más fuerte, la persona será valiente, pero puede carecer de moderación. Finalmente, si la parte consumible domina la persona, estará sujeta más a los deseos materiales y a las pasiones bajas, a menos que se cultive la templanza, sí, la templanza. Por lo tanto, que el alma racional debe gobernar sobre las otras dos partes para que el ser humano actúe con sabiduría y justicia, porque así se logra una vida armoniosa y moralmente virtuosa. La justicia para Platón no es un solo principio social, sino también hay una armonía interna en el alma humana donde cada parte cumple su función sin dominar a las otras. Como conclusión podemos dar que la teoría de Platón sobre el ser humano que divide el alma del cuerpo y la ve como inmortal y racional, presenta al ser humano como un ser destinado a la trascendencia. La filosofía para Platón es el camino por el cual el alma se purifica, superando las limitaciones del cuerpo y acercándose a la verdadera realidad de las ideas. La sabiduría filosófica permite al alma alcanzar su finalidad divina, entendiendo la verdad y logrando su liberación de los deseos materiales. Por lo tanto, que este dualismo platónico entre cuerpo y alma no solo influenció la antropología filosófica, sino también la forma de cómo entendemos la moralidad humana y las relaciones del individuo en el cómo, a través del pensamiento racional y la purificación del alma. El ser humano tiene la posibilidad de alcanzar su plena realización como un humano o como un ser trascendental que trasciende las pasiones y limitaciones del mundo
sensible. Ahora, damos continuidad y aquí vamos a hablar un poco sobre este mito y el mito del carro alado en Platón, la armonía del alma, porque hay que entender un poco que en la obra de Platón, Fedro, la obra de Fedro, Platón utiliza el mito del carro alado para ilustrar la compleja interacción entre las diferentes partes del alma y cómo a través de la razón se logra alcanzar la armonía interna. Este mito no es solo una representación simbólica, sino una enseñanza filosófica profunda sobre la lucha interna en el ser humano entre los deseos irracionales, las pasiones nobles y la sabiduría racional. El mito del carro alado no habla de un coche y de unos caballos. En el mito, el alma es comparada con un carro tirado por dos caballos alados. Este carro es conducido por un cochero que simboliza la razón o el intelecto del ser humano, la parte más noble e inmortal del alma, el alma racional. Los dos caballos representan las otras dos partes del alma, que en la teoría platónica son el alma irascible y el alma concupiscible. El caballo blanco representa la valentía, el coraje y las pasiones nobles del ser humano que están orientadas hacia el bien, hacia la acción valiente y el respeto por el principio. Este caballo simboliza el alma irascible, que tiene la capacidad de actuar con fortaleza en situaciones difíciles y mantener el orden en el alma. Pero el siguiente caballo, que es de color negro, representa los deseos más bajos y las pasiones desmedidas, como el apetito sexual, la codicia, el placer inmediato y otros impulsos que buscan satisfacciones materiales y sensoriales. Este caballo simboliza el alma consubsistible, la parte del alma que está atrapada en los deseos físicos y que arrastra al ser humano hacia lo que Platón considera irracional. Ahora, la razón como guía, el cochero. El cochero o conductor del carro es la razón o el intelecto, la parte del alma que Platón considera inmortal y divina. El papel del conductor o cochero es guiar y controlar a los dos caballos para alcanzar el equilibrio y dirigir el carro y por ende el alma hacia el mundo de las ideas. La razón debe ser la fuerza que dirige y modera las pasiones y el deseo del cuerpo y el alma. Solo cuando el conductor mantiene el control adecuado sobre los caballos, el carro puede avanzar hacia la verdad, hacia el conocimiento verdadero, y el alma se aproxima a su origen divino en el mundo de las ideas. Cuando el conductor o el cochero pierde el control, cuando la razón no gobierna adecuadamente, los caballos se desbocan y el carro, que es el alma, cae en el mundo sensible y material. Esta caída representa la desviación del alma hacia los placeres y deseos terrenales y la encarnación del alma en un cuerpo atrapada en las limitaciones de lo material. Ahora, este mito platónico del carro alado
reflejan la tensión constante dentro del ser humano entre la razón que busca la verdad y las pasiones irracionales que nos arrastran hacia los placeres sensoriales. La clave para una vida justa y armoniosa, según Platón, es que el conductor, la razón, debe gobernar sobre los caballos, o sea, sobre las pasiones, con sabiduría y moderación. Si el caballo blanco, que representa la valentía, predomina, el individuo es capaz de mantener la fortaleza moral y la voluntad de hacer el bien, actuando con coraje y virtud. Ahora bien, si el caballo negro, que son los deseos sensoriales, predomina, el individuo caerá en la sed de placeres materiales y se desviará de su propósito más alto de alcanzar la verdadera sabiduría. Este equilibrio interno es esencial para alcanzar la justicia en el individuo. Platón creía que la justicia personal solo podía alcanzarse cuando el alma estaba bien ordenada. Es decir, cuando la razón, o sea, el cochero, dirigía adecuadamente las otras partes del alma. De esta manera, el individuo puede vivir de acuerdo con su verdadera naturaleza y cumplir con su posición dentro de la sociedad, donde se espera que cada parte del alma cumpla su función de acuerdo con su naturaleza. Ahora, el alma en el mundo de las ideas. Ahora, si el cochero logra guiar bien a los caballos, el alma puede regresar al mundo de las ideas, que Platón considera el reino de la verdadera realidad. El mundo sensible, por su parte, es solo una copia imperfecta de esa realidad ideal. El alma, al regresar al mundo de la idea, se purifica y se une lo divino, alcanzando una contemplación perfecta del conocimiento. Y que este regreso al mundo de la idea es, en términos platónicos, la realización plena del ser humano, donde la sabiduría y la justicia prevalece. Así, el mito del carro alado nos muestra que el ser humano, al igual que el carro, está en una constante lucha por alcanzar la armonía interna y por trascender las limitaciones del mundo material, guiados siempre por la razón, que debe mantener el control de la pasión y el deseo. Como conclusión, el mito del carro alado, más allá de ser una alegoría sobre la división tripartitaria del alma, representa la lucha interna constante en el ser humano entre, entre los deseos irracionales, la valentía, la razón. Platón nos invita a reflexionar sobre la importancia de la razón en la vida humana. No solo como una facultad cognitiva, sino como una fuerza moral que debe dirigir y equilibrar las diversas facetas del alma. La armonía en el individuo solo se logra cuando la razón, o sea, el cochero, gobierna sobre los impulsos sensoriales y emocionales, conduciendo el alma hacia la verdadera sabiduría y finalmente hacia la purificación y el regreso a lo divino. Hasta el momento no hay nadie conectado. Le damos continuidad con el proyecto filosófico de Platón, de Aristóteles. Bueno, Aristóteles, influenciado por su profesión paterna,
mm, como médico y su profundo interés por la biología, desarrolla una antropología que se distingue por su enfoque científico, natural y empírico. A diferencia de otros pensadores como Platón, que tomaba una aproximación más abstracta y metafísica, Aristóteles busca una comprensión del ser humano más terrenal y basada en observación y en el análisis empírico. ¿Sí? Parece. El método científico y empírico de Aristóteles pretende desarrollar una antropología como ciencia empírica, lo que significa que se basa en la observación directa y en la experiencia para atender al ser humano. Para él, el estudio del ser humano debe estar profundamente ligado a la biología, la física y las ciencias naturales, y que tiene unos fundamentos teóricos que se plantean para investigar al ser humano buscando la relación entre la forma y materia, es decir, la naturaleza esencial del ser humano entre acto y potencia, el potencial de lo que puede llegar a ser el ser humano y lo que ya es en su forma actual. Aristóteles hace una crítica al mismo Platón. Una de sus características que define al pensamiento, pensamiento de Aristóteles en su crítica al dualismo de Platón, mientras que Platón divide al ser humano en dos realidades separadas, cuerpo y alma, Aristóteles los ve como una unidad. Para Aristóteles, el ser humano no es una combinación accidental de un cuerpo y una alma separado, sino una unidad, donde el alma es el principio de la vida del cuerpo y ambos forman un todo inseparable. Pero Aristóteles niega el dualismo platónico que considera que el alma y el cuerpo están separados y propone una visión más integral y natural del ser humano. Y es que el alma es la forma del cuerpo, el principio vital que lo organiza y le da su estructura, pero no existe separada del cuerpo, sino que depende de él para existir y poderse manifestarse. Ahora bien, el ser humano, según Aristóteles, es una realidad física y móvil. El estudio del ser humano dentro de la física, Aristóteles considera que el ser humano debe estudiarse en un contexto físico. Es un ser real, dotado de movimiento, pero también racionalidad. Y la racionalidad es lo que lo distingue y lo hace plenamente humano. El principio del movimiento reside en su alma, pero este movimiento está también vinculado a la naturaleza física del ser humano. El ser humano es un ser vivo. Aristóteles coloca al ser humano dentro del contexto de los seres vivos y animados. No es simplemente un ser material o inanimado. El ser humano está vivo y su vida está definida por el movimiento, que es el principio fundamental en la biología y en la física de Aristóteles. Aristóteles dice que el ser humano se caracteriza ante todo por su racionalidad, que le permite distinguirse de otros seres vivos, mientras que otros animales poseen potencialidades relacionadas con la percepción y el movimiento. El ser humano, según Aristóteles, tiene la capacidad única, que es la razón. La razón permite que el ser humano se relacione con el mundo de las ideas, pero no de manera abstracta como Platón lo pensaba, sino de manera práctica y empírica. ¿Por qué? Porque Platón hace una conexión biológica y de la biología y la psicología al mismo tiempo lo hace Platón. Pero porque Aristóteles conecta su antropología con otras 3 ideas del conocimiento, especialmente con la biología y la psicología,
En su visión, el ser humano no puede entenderse sin tener en cuenta su propia naturaleza biológica, es decir, sus funciones biológicas, físicas y vitales, y que al mismo tiempo la psicología juega un papel clave en su comprensión de las pasiones humanas, los sentimientos y las acciones que son relacionales, que se derivan y que tiene interacción entre el cuerpo y el alma. Aristóteles propone una visión integral empírica del ser humano que desafía el dualismo platónico al concebir el ser humano como una unidad de cuerpo y alma y no como dos entidades separadas. Su antropología es una disciplina científica que se basa en la observación directa de la naturaleza y en la experiencia empírica, buscando comprender la vida humana a partir de la interacción entre lo biológico, lo físico y lo racional. A través de su enfoque, Aristóteles establece una conexión profunda del ser humano, la biología y la filosofía, donde el ser humano no solo define no solo se define por su capacidad racional, sino también por su movimiento y su vida. Sí, su movimiento y su vida en el mundo en el mundo físico. Para Aristóteles, la racionalidad es lo que le da al ser humano su verdadera humanidad. Y es precisamente esta capacidad que le permite alcanzar la sabiduría y la vida. Espero que hayan entendido esto hasta el momento. Y aquí vamos a explicar un poco sobre la teoría helimórfica de Aristóteles. Bueno, la teoría hilemórfica eh, digamos que es uno de los pilares más importantes del pensamiento de Aristóteles y que constituye el fundamento de su antropología filosófica. Con ella el filósofo busca superar ese dualismo platónico y ofrece una explicación más coherente, más unida del ser humano, entendida como una sustancia compuesta de materia y forma, que es lo que es la teoría de ilemórfica. Ahora, para Aristóteles, toda sustancia está compuesta de materia y forma. No se trata de dos realidades separadas, sino de dos principios inseparables que en conjunto constituyen la ciencia de las cosas. La materia es aquello de lo que una cosa está hecho, su sustrato o base material. La forma es lo que da estructura, organiza y finalidad a esa materia, permitiéndole que sea lo que es. En consecuencia, no puede existir materia sin forma ni forma sin materia. Ambas coinciden en una unidad ontológica. Esto quiere decir que el ser humano está relacionado, se traduce en el cuerpo, materia, y el alma en forma. No pueden existir separadamente. El hombre es una sustancia compuesta, una realidad única en la que el alma da forma y vida al cuerpo. Ahora, la materia, que es un principio de individualización, en la teoría hilemórfica, la materia cumple el papel del sustrato que recibe la forma y y sí, que le da la individualización. Sí, que le permite de forma individual a los seres humanos. Sin materia, las cosas serían entidades abstractas e indeterminadas. Y que Aristóteles distingue dos tipos de materia. Materia próxima es la materia determinada y concreta, aquella que ya posee cierta forma específica. Por ejemplo, la carne, los huesos son materia próxima del cuerpo, pues ya tiene una
configuración definida. Y materia primera es la materia absolutamente indeterminada, común a todas las cosas, no tiene forma ni características propias, es pura potencialidad, el principio último de toda realidad física. La materia entonces es potencia, es decir, aquello que puede llegar a hacer algo por sí sola, no tiene forma ni función. Necesita la forma para actualizarse o para convertirse en un ser concreto. Ahora, la forma en cambio representa la esencia de una sustancia, aquello que hace que una cosa sea lo que es. La forma es el principio activo y organizador que estructura la materia y le da una finalidad. Eso qué quiere decir, en el caso del ser humano, la forma es el alma, que actúa como el principio de vida, movimiento y la racionalidad. La forma es la ciencia y la naturaleza de las cosas, que representa lo común a la especie, por ejemplo, la racionalidad del hombre. Tiene un carácter, es decir, no se limita a un solo individuo, sino que pertenece a toda la especie humana. Y así, la forma es acto, lo que actualiza la potencia de la materia, y que gracias a ella, la materia se convierte en algo determinado en el ser humano. Ahora, aquí se da una unidad ontológica del ser humano entre alma y cuerpo. Uno de los puntos más importantes de esta teoría en su aplicación antropológica. Aristóteles afirma que el ser humano es una sustancia compuesta de forma, alma y materia, cuerpo, y no puede tener una existencia separada. Es decir, que el cuerpo y el alma no deben estar separados. El cuerpo es la materia que permite la existencia física del ser humano. El alma es la forma que organiza y vivifica esa materia, dándole estructura y dándole un movimiento. El alma no es una entidad separada ni independiente del cuerpo, como proponía Platón. Por el contrario, el alma es la formalización del cuerpo, el principio que hace que el cuerpo sea un cuerpo viviente. El alma humana, sin embargo, posee un carácter especial. Entre todas las formas naturales, es la única que integra la racionalidad. Esto significa que el alma humana no solo, no solo anima, sino que piensa, conoce y se orienta al bien. Ahora bien, aquí podemos observar que existe materia y forma, que son los principios eternos e inseparables. La imagen nos muestra claramente que para Aristóteles la materia y la forma son eternas e inseparables. Esto implica que en el mundo real no existe ni materia sin forma, ni forma sin materia. Toda sustancia concreta está constituida por ambas. Estas ideas tienen profundas implicaciones filosóficas y antropológicas. Porque primero, desaparece la dicotomía entre el mundo sensible y el inteligible que había planteado Platón. Dos, se afirma una unidad ontológica del ser humano como un ser racional y biológico a la vez. Y tenemos como tercero, lo que es el alma ya no es una prisionera del cuerpo, sino su principio de vida y su perfección. Ahora, en el ámbito de la antropología filosófica, la teoría hilemórfica permite comprender al ser humano como una realidad viva y concreta. El alma, en tanto forma, es el principio que da sentido al cuerpo. No es un ente metafísico separado, no, sino una realidad que se manifiesta en la vida corporal. De este modo, el cuerpo humano no es una materia inerte, sino una materia viva
que expresa la presencia del alma, no es una, digamos, una sustancia autónoma, sino el acto que perfecciona la materia corporal y la convierte en un ser humano racional. Por lo tanto, este pensador Aristóteles supera así el dualismo de su maestro Platón y propone una antropología unitaria donde el alma y el cuerpo forman una única realidad viviente, inseparable y coherente. Como conclusión, la teoría hilemórfica de Aristóteles representa una de las contribuciones más profundas a la antropología filosófica. Gracias a ella, el ser humano no deja de ser un compuesto accidental de cuerpo y alma para ser entendido como una unidad sustancial donde ambos principios, materia y forma, se complementan mutuamente. Y en ese sentido, la materia, que es el cuerpo, es la base que posibilita la existencia física del hombre y la forma, que es el alma, es la ciencia que organiza, lo mueve y le da su carácter racional. Así que en el mundo real no hay cuerpo sin alma ni alma sin cuerpo, sino una sola sustancia, el ser humano racional, cuya grandeza consiste en la integración armónica en su dimensión material, vital y espiritual. Ahora vamos a mirar un poco cómo cómo concebimos la antropología filosófica en San Agustín. San Agustín tiene una estructura del ser humano también que se basa en alma y cuerpo y el camino de la interioridad. San Agustín dice que una unidad compuesta. Para Agustín, o San Agustín, no somos dos seres pegados, sino una sola persona hecha de alma, espíritu y cuerpo, materia. San Agustín nos dice que el cuerpo no es malo, es bueno, porque ha sido creado por Dios. Lo que sí existe es una jerarquía. El alma debe gobernar, ordenar, orientar los afectos y apetitos del cuerpo. Pero también nos dice Agustín, o insiste, no salgas afuera, vuelve a ti mismo, lo que significa que significa que las verdades más firmes, por ejemplo, las matemáticas o los principios morales básicos, no dependen de lo que cambia los sentidos, sino de una luz de verdad que ilumina la mente. Por eso la interioridad no es un refugio psicológico, es el lugar de encuentro con la verdad que trasciende en la mente, pero que la ilumina. Para mí, hay un valor antropológico y es que esta visión evita dos errores: el maniqueísmo, que despreciaba el cuerpo, y el materialismo, que reduce todo a proceso corporal. Agustín defiende una unidad integral: cuerpo digno, espíritu superior, en dignidad y responsable de la dirección del arte. El alma es espiritual, inmortal, memoria, intelecto, voluntad, conocer como iluminación. ¿Por qué es espiritual y inmortal? El alma realiza actos que no son medibles como cosas de entender, de decidir, amar. Por eso Agustín la considera espiritual y no corruptible como los cuerpos. De ahí la dignidad única de la persona, que es imagen de Dios. Propone una famosa analogía psicológica. En la mente hay una triada viva que refleja analógicamente a Dios. Primero, memoria. ¿Por qué? Porque conserva y tener presente el ser y la verdad.
Dos, hay un intelecto, comprende lo que la memoria guarda. Y tercero, voluntad o el amor, amar aquello que se reconoce como bien. No son tres piezas, sino tres actos de una misma de una misma mente, como lo decía Agustín. Cuando esta mente recuerda, entiende y llama a Dios, realiza su condición de imagen. Y por lo tanto que el conocimiento verdadero no es solo copiar impresión, es ser iluminado por verdades inmutables. Por eso podemos juzgar el verdadero y falso, porque hay un criterio superior en la mente, la verdad divina, lo que le hace inteligible a los contenidos del pensamiento. Cuando le mencionaba que el cuerpo era bueno, pero el cuerpo es bueno, pero debe desordenar el amor si toma el mando. Porque hay una bondad del cuerpo, todo lo creado por Dios es bueno, según Agustín. El problema moral no está en la materia, sino en el uso de las preferencias. Él nos dice que el desorden, explicado fácil de acuerdo a San Agustín, llama virtud al orden del amor. Amar más lo que más vale, la verdad, el bien, las personas, y menos lo que vale menos, el placer, la vanidad, el dinero. Y que hay vicio cuando invertimos en esa escala. Cuando un bien menor ocupa el lugar del mayor, ejemplo cotidiano, sacrificar la verdad por quedar bien, o pagar o ganar dinero a cualquier precio. Esos son ejemplos del desorden y que hay una integración práctica. No se trata de reprimir el cuerpo, sino de educar deseo y afecto para que las personas funcionen con un todo armónico, que es razón, voluntad y sensibilidad del trabajo y de las juntas. Y por último tenemos lo que es la experiencia del PIN, que Agustín no habla de unas leyes morales, eh, no habla sobre, no habla sobre la ciudad terrena, de amar, amor desordenado. Nos habla de la ciudad de Dios, el amor de Dios está en el olvido de sí, eh, y que el destino humano es ser ciudadano de una fe. Ok. Bueno, vamos a darle continuidad eh, sobre el otro pensador, porque estamos llegando al final de la web conferencia. En Tomás de Aquino, eh, nos dice que hay, bueno, Tomás de Aquino, en su antropología filosófica, tenemos de preguntarnos qué somos. Unidad ilemórfica, alma y cuerpo, que tiene una idea central, el ser humano es una sola realidad hecha de cuerpo, materia y alma, forma. El alma no es un fantasma dentro del cuerpo, es aquello que da vida, que organiza el cuerpo y lo convierte en mi cuerpo. ¿Por qué importa? Si fuéramos dos, alma por un lado y cuerpo por el otro, ¿qué sería el que siente, piensa y decide? Santo Tomás responde, la misma persona hace todo eso. Unas operaciones usan órganos, ver, hablar, otras no, como entender universalmente. Si fuéramos solo cuerpo, no explicaríamos por qué podemos conocer verdades universales. ¿Cómo? Todo triángulo suma 180 grados, que no son materiales. Ejemplo, un pianista no es el alma que toca, ni las manos que se mueven, es la persona completamente tocando mente, emociones, memoria muscular y dedos que cooperan. Por tanto, que Santo Tomás nos invita a evitar
dos errores. El dualismo que separa en exceso y el materialismo que reduce todo a biología. Bueno, vamos a continuar. Y llegamos a René Descartes. René Descartes tiene una antropología filosófica de una estructura del hombre, de un dualismo sustancial, de lo mismo mencionado anteriormente. Descartes sostiene que el ser humano hay dos sustancias realmente distintas, la red cógnita, que son las cosas que piensan, que son la mente, el alma. Su atributo propio es pensar, dudar, entender, afirmar, imaginar, sentir como acto de conciencia. Y la red tensa, cosa extensa, cuerpo, materia, y que su atributo es la extensión, tamaño, figura, movimiento, etcétera. Por lo que afirma que la duda metódica le permite poner entre paréntesis todo lo corporal, eh, puede estar soñando, incluso ser engañado. En ese proceso descubre una certeza que no depende de los sentidos. Yo soy, yo existo, yo cuánto pienso, cogito. Y es que la certeza del yo pensante es más firme de la que cualquier cosa corporal, porque si dudo, pienso, y si pienso, existo. Ahora, lo distingue con claridad y la extensión del pensamiento y extensión, lo indivisible de la mente frente a lo divisible del cuerpo. De ahí es el dualismo. Y que es la identidad personal. ¿Por qué la identidad personal? Pues no se funda en el cuerpo variables indudables, sino una conciencia reflexiva del yo que piensa, soy la cosa que ahora es consciente de pensar, la claridad, intención de otras ideas, es cierto, de verdades que la mente percibe como evidencia. Y por lo tanto existe cuerpo-mente, que el cuerpo es mecanicista, el cuerpo es un órgano máquina, una máquina, regido por leyes físico-matemáticas. Descartes describe filosóficamente circulación de reflejo, movimiento, como proceso de mecánica y de hidráulica, de fluido y fibra, y los animales son máquinas sin alma racional. El cuerpo humano, aunque máquina, está unido a un alma, una unión de alma-cuerpo, pero real, pero problemática. Aunque la mente y el cuerpo sean sustancias distintas, en el mundo hay una unión estrecha que se nota desde las sensaciones y las pasiones. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de esta webconferencia. Estaba programada para 1 hora. Llevamos 1 hora y 40 minutos. Nadie participó. De todas maneras, la webconferencia va a quedar grabada para que los estudiantes puedan verla cuando ellos necesiten. Hay una actividad para que evalúen lo explicado, lo aprendido durante esta webconferencia. Sin más nada, me despido, les doy gracias por todo y bendiciones. Les dejo el link y asimismo les dejo el código QR para que ustedes lo descarguen la actividad.